Hoy estamos ya en la tercera parte de esta sesión de la puerta del alma. Es un tema muy importante porque nos va a ayudar a entender más el mundo espiritual, cómo actúan los espíritus y las entidades en el mundo real y en el mundo espiritual. El texto de Job, capítulo 11, verso 16, dice: y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como las aguas que pasaron. La vida te será más clara que al mediodía. Esto es una administración de liberación. Aunque oscureciere, será como la mañana. Va a haber solución. Tendrás confianza. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Mire qué importante esto, porque ya comenzamos en lo que es la administración del alma. Aquí podemos ver claramente que dice: olvidarás tu miseria. ¿Cómo se puede olvidar? Cuando habla de miseria, habla de una herida, un trauma, un dolor. ¿Cómo se puede olvidar algo? Recordando. Por eso que después dice: y te acordarás de ella. Se fija que esto es muy importante, porque mucha gente dice: no quiero acordarme de lo que pasó, pero eso al ministrar hay que hablar, hay que conversar, para que así el enemigo no pueda tener derecho legal. ¿Cómo se olvida? Recordando, enfrentando el pasado. Muchas veces las personas no quieren enfrentar la situación, el dolor, la herida, el trauma, porque claro, le causa daño, molestia, rabia o alguna área emocional en el cual ellos no quieren recordar. Pero en una administración es importante recordar. Se olvida recordando. Ahora, aquí en la imagen que usted puede ver, usted ve una imagen de una araña y una tela de araña. No es solo quitar la tela de araña de la herida, del dolor, sino es matar la araña. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente viene a Cristo, está en Cristo y solo quita la tela de araña. Limpia la tela de araña una y otra vez. Están en la iglesia, se limpian, están en la casa, se limpia, en todo lugar, en el don, en el talento, en el fruto, solamente quitan la tela de araña. Pero mientras no se mate la araña, estoy hablando en términos espiritual, en que mientras no se mate la araña va a seguir el problema. ¿Por qué? Porque la araña va a seguir tejiendo. Y hay otros textos también en el libro de Isaías, cuando hablamos de huevo de aspide, que los huevos de aspide son huevos de serpiente, que la serpiente ataca, pero antes de atacar coloca sus huevos. Hay que quitar los huevos también, hay que destruirlos. Y también Isaías ahí habla de las arañas o de las telas de araña. Entonces, qué importante es todo eso, porque al mundo espiritual nosotros, para que podamos quitar un antecedente de algún espíritu, tiene que matar o destruir lo que le está afectando. ¿Se entiende? Eso es importante. Destruir, quitar, desautorizar, para que así el enemigo no tome un derecho legal. No solo quitar la tela de araña, es matar la araña, porque es la araña la que teje. ¿Qué teje? El problema, la emoción, la dificultad o el grado emocional. Ahora, quiero que coloquen mucha atención, porque aquí ya adentro en el tema de las señales de las manos, y le voy a mostrar más o menos como 10 áreas de liberación de las manos. ¿Qué significa esto? En ministraciones, cuando ha tocado hacer ministración a personas que han estado endemoniadas, y hablamos aquí de demonios, no solamente de herida, de trauma, de demonios, espíritu, ellos empiezan a hacer siempre un tipo de manifestaciones con las manos. Le voy a mostrar esas señales y qué significan al mundo espiritual. Ahí, como vamos avanzando, recuerde, las preguntas las voy a estar viendo ahí en el chat si hay alguna duda o alguna pregunta relacionada al tema. Las señales de las manos. Dedos en el hebreo significa etba, y hueste significa saba, con una T adelante. Es como, mire qué interesante, que pareciera como que la misma palabra, pero están en diferentes, cambian un poco de orden. Entonces, dedos y hueste al mundo espiritual es un ejército, es una guerra. Por eso que el Señor dice que Él prepara nuestras manos para la batalla o para la guerra, porque hay situaciones, dependiendo cómo lo hagamos, mire la posición de mis manos, cómo hagamos,
y cómo hagamos al mundo espiritual es una señal de guerra o de bendición. Le voy a mostrar con las bases bíblicas para ir avanzando según todo lo que hoy estamos dando a conocer. En el libro de Lucas capítulo 11, verso 20, dice así, habla el Señor: por el dedo de Dios echó fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, cuando hablamos de las señales, ya cuando el Señor hacía por el dedo de Dios, esta es una señal de confrontación. Esta es una señal de guerra. Esto es decir, aquí Satanás no te mete. Aquí demonio no te mete. Ni con mis hijos, ni con mi familia. Por el dedo de Dios te desautorizo en el nombre potente de Jesús. Significa que ahí utiliza el dedo, un dedo. Estoy colocando bases solamente para poder profundizar más el tema. Y mire lo que dice la versión alfonsina de Lucas 11:20. Mas si yo con el dedo de Dios saco los demonios, entonces el dedo, un dedo, significa autoridad para echar fuera a demonios. Torres Amat. Pero si yo lanzo demonios con el dedo de Dios, es evidente que ha llegado el reino de Dios a vosotros. LBN. Pero si yo, como en realidad yo arrojo los demonios por el poder de Dios, mire qué interesante, porque todo esto nos ayuda a enfocar a que el dedo se utiliza como una señal de liberación. Si por algo el Señor no solamente hizo el dedo para rascarse, o para comer las manos, los dedos, los movimientos son señales al mundo espiritual. Todos son señales al mundo espiritual. Por eso que es importante, atentos a todo lo que estamos hoy dando a conocer. Mire lo que dice Levíticos capítulo 9, verso 22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado del holocausto, las ofrendas de paz, descendió. El sacerdote Aarón bendecía al pueblo. Entonces aquí tenemos la bendición sacerdotal. ¿Cómo hacía la bendición sacerdotal? De esta manera. Se bendice de esta manera. Entonces ya vimos una señal que es para hacer guerra, expulsar demonios y poder de esa manera expulsar toda obra del enemigo. No sé si están viendo las imágenes. ¿Se ven las imágenes? ¿Sí? Ok, porque ahí me enviaron un mensaje que no se ven la imagen. El Señor reprenda. Dígale que se... No ven la imagen. Yo las veo. ¿Se ven las imágenes? Ok. Entonces la imagen se está viendo. Mire, cuando era la bendición se hace de esta manera, así. Esa es la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, verso 24-25, lo que mencionamos acá. De esa manera, así se bendice. No haga guerra así. Se hace guerra así. Se hace guerra así. Y se hace guerra así. ¿Se entiende? Pero cuando bendecimos algo, manos extendidas. Ahí, por eso que la bendición, cuando oramos con una persona, no colocamos el puño en la otra persona en la cabeza y lo bendigo. No, lo bendecimos de esta manera, con las manos extendidas. Eso es lo que usted tiene que hacer, bendecir su mueble, su casa, su hijo, su cuarto, con manos extendidas, porque esa es la bendición sacerdotal, según Números capítulo 6, versos 24 y 25. Esa es la señal con manos extendidas, que las manos extendidas son las que nos ayudan para poder ver todo lo demás. Excelente. Ahora, mire qué importante esto. Le voy a mostrar un video. Escuchen o coloquen atención al video. Recuerden que estamos viendo la señal de las manos en una liberación. Y quiero que coloquen mucha atención al video donde voy a mostrar en una liberación cuando esta mujer empieza a hacer movimientos con sus manos. Y lo vamos a analizar atentamente. Vea cómo esta mujer que está siendo liberada hace movimientos con las manos. Esa es una señal que lo vamos a estar viendo, las señales que significan. Ahí es una liberación. Todo eso, el mundo espiritual hace algo. O sea, lo que hacen con los movimientos de las manos son señales porque ellos no quieren salir de los cuerpos. No quieren ser expulsados. Ahora, fíjese ahora este joven. También se le está haciendo una liberación. Veamos las señales de las manos de él.
¿Usted cree que estas personas que están con estos espíritus colocan las manos porque quieren o porque se le ocurrió? No, son señales al mundo espiritual porque están llamando a espíritus o están llamando a demonios porque no quieren salir del cuerpo. Todos esos tipos son señales que luego vamos a entrar con el nombre de las señales que se hacen en una administración de liberación. Coloca atención ahora a este tercer video, cómo esta mujer empieza a hacer también señales con sus manos. Y mire la forma que actúa con la seducción y con los movimientos de sus manos, atento a las formas de sus manos. Así actúa el enemigo. Y vamos a ver ahora qué significa todos estos tipos de señales al mundo espiritual en una liberación. Aquí tenemos otra imagen de otro tipo de movimiento de las manos. Y mire los ojos, porque están distorsionados, porque está una mujer endemoniada. Vemos esta imagen también de otra mujer que también está haciendo también señales con sus manos. Todas son diferentes. Esto es muy importante porque nos van a ayudar a usted a aprender algunos tipos de señales. Ahora, quizás no va a memorizar todos los tipos de señales que vamos a ver, pero el Espíritu Santo, si a usted le revela que esa persona o cualquiera, mire, esto es fácil como darse cuenta, aunque no se sepan los nombres, pero si usted está en una iglesia y la persona está como haciendo raro movimiento con las manos, con los dedos, esa es una señal. ¿Qué hay que hacer? Usted en el espíritu, en su mente, hablar para que revoque lo que quizás esté haciendo esa persona. Mire esto, que esto es muy importante, porque muchas veces las personas entran a las iglesias y empiezan a hacer esos tipos de señales. Eso no solamente es porque se le ocurrió. Aquí vemos otro tipo de señal que vamos a analizarlo cada uno, más o menos 10 señales, para que podamos entender más el mundo espiritual y cómo actúan estas entidades en el mundo real. Vamos a la primera señal, las señales de las manos. Coloque mucha atención. De todas maneras, si no alcanza a tomar nota, vaya tomando lo más importante y después le voy a regalar el libro para que usted lo pueda tener y así, si hay duda, usted me pregunta después y vamos analizando. La idea es poder darle la mejor ayuda en las señales de las manos, en lo que es este tema, la puerta del alma. Primer señal. Este tipo de señal es una señal de bloqueo. ¿Qué es lo que hace esta señal? Puede bloquear a un ministro. ¿Para qué? Para que no pueda ser expulsado su espíritu colocando imágenes, pensamientos, fortalezas en la mente. Ahí aplica 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Me tocó estar en una congregación y aquí en Albuquerque, y cuando estaban en la iglesia, le tocaba predicar a la pastora, y la pastora pasó adelante y todo esperando que dijera el mensaje. Y que ella se quedó como en blanco. Y como que no podía predicar. Y se le olvidó el texto. Y baja porque era un grupo de más o menos como 20, 30 personas, que no era una reunión, sino era como un discipulado que estaba haciendo ella. Y va y se acerca a mí y me dice: pastor, no, ¿dónde está este texto? Me dice. Lo tenía marcado, pero ni siquiera me acuerdo de dónde estaba este texto. No sé qué me pasó. Entendí claramente que son señales de bloqueo. Pueden bloquear a un ministro. Y ahí por eso hay que tener mucho cuidado quien entra a una iglesia. Este tipo de señal es una manifestación de bloqueo. O sea, pueden bloquear a una persona. Y aquí estamos hablando de una persona, de una pastora que estaba enseñando, que traía el mensaje, lo traía escrito y tenía marcado en la Biblia dónde tenía que predicar, pero después se bloqueó. Incluso no se recordaba la cita bíblica. Entonces, muy importante tener cuidado con este tipo de señal. 2. Estas son entradas de demonios. Significa que siempre se utilizan estos tipos de señales. Este tipo de señal indica una señal de oportunidad de entrar en una persona que no está en el orden, que está con una área de confusión, de pecado.
En el texto de Eclesiastés dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá el serpiente o la serpiente. ¿Por qué? Porque tiene un grado de contaminación. Hay un derecho legal en que el enemigo va a entrar porque esa persona está dando un grado de pecado y está en una contaminación. Entonces, cuando se hace una liberación, las personas cuando empiezan a hacer este tipo de señal es porque hay algo todavía. Hay un pecado que no lo ha ministrado, no se ha confesado. 3. Esta señal con el puño, pero fíjese bien dónde va el dedo, ahí, el dedo gordito va así. Esta señal es de ataduras no rotas. Esto indica que hay pecados no confesados o pecados ocultos. Por eso es que muchas veces usted va a poder ministrar a una persona y le está haciendo la consejería, una administración, o también puede ser que ya se manifestó el espíritu y empiezan a hacer con las manos, colocan las manos como que se colocan ahí tieso y colocan este tipo de posición. Ese tipo de posición indica que hay cosas que él no quiere renunciar. O más claro, pecados ocultos. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Estos son ataduras. Hay pecados ocultos en la persona, por eso que no son libres porque están dando una señal al mundo espiritual. 4. Esta señal indica que el demonio está como ya sin fuerzas. Las personas cuando empiezan ya a decaerse, como que ya están limitando su fuerza, no pueden, están ya siendo desautorizados. Salmo 91:7, caerán a tu lado miles, 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Los espíritus ya están siendo ridiculizados al mundo espiritual o no están ejerciendo su poder y su autoridad, están perdiendo su fuerza por la autoridad que está dando el ministro. 5. Este tipo de señal es una señal cíclica. ¿Qué significa cíclica? El cíclica significa que el espíritu va y vuelve. Cuando se hace la liberación y la persona empieza a hacer este tipo de señal, puede ser que el espíritu te haga creer que salió. Por eso que aquí es importante los ministros pídanle discernimiento de espíritu, porque el espíritu puede entrar, pero puede salir. Por eso se llama una señal cíclica. Qué interesante, que nos ayuda mucho a entender esto. Entonces Mateo 12:44 dice, entonces el espíritu dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Y si leemos bien ese texto no dice que fue desautorizado por un ministro, por alguien. No, él decidió salir. El espíritu mundo sale. ¿Y dónde va? A lugares secos. Otra versión dice lugares sin agua. ¿Y a dónde se va? Al desierto. ¿Quién está al desierto? Una potestad llamada Azazel. ¿Qué hace Azazel? Hace que los hijos no encuentren el camino a casa. Y a Azazel le pasa 7 espíritus peores que el que salió. Otra versión dice los más depravados. Otra dice los más inmorales. Otra dice los más degenerados. Eso es lo que dicen diferentes tipos de versión. Entonces, cuando la persona está siendo ministrado en una liberación y empiezan a hacer ese tipo de señal, ellos van a tratar de creer que salieron, pero salen para ir a buscar otros espíritus peores que él. 6. Esta señal indica a perder fuerza, a perder fuerza. Entonces, una señal que anuncia que ya el espíritu cuando ya botan las manos hacia abajo y empiezan a hacer tipo de señal, ya están perdiendo la fuerza, empiezan a perder la fuerza porque ya están prontos a ser expulsados del cuerpo. 7. Esto indica señal de pacto. ¿Qué es una señal de pacto? Que hay cosas que no ha confesado. Hay demonios que no salen. Puede ser un pacto en área satánico, en área sexual, en área verbal, un pacto a lo mejor de niños, que a lo mejor muchas personas, porque me ha tocado ministrar personas también que lo han consagrado de niño al satanismo y le han colocado a los niños sangre de ave, de gallina, de cualquier animal y hasta de bebé. Le han colocado y ese se llama pacto. Cuando se hace también una liberación, este tipo de señal está indicando que hay algo, que hay un pacto en él. O puede ser que hizo algo indebido, o algo que no ha cortado, algo que no se ha liberado, o estuvo en el satanismo y los demonios son los que hacen estos movimientos. ¿Por qué? Porque están indicando una señal que ellos no quieren salir de los cuerpos. 8.
Esta señal es una señal de maldición. ¿Se recuerda anteriormente el texto de Lucas 11:20 cuando el Señor decía, por el dedo de Dios? ¿Y qué significa por el dedo de Dios? La bendición ha llegado, los demonios se sujetan, hay autoridad, hay poder en el nombre potente de Jesús. Entonces, por el dedo de Dios que llegó la bendición a la familia, al hogar, a toda circunstancia. Pero aquí tenemos 2 veces el dedo. Esta es una señal de maldición. Ojo con esto. Baphomet, en una de las entidades que usted las puede buscar en Google, Baphomet es un espíritu que tiene unos cachos, unos cuernos, y aparece un niño sentado al lado de él y está haciendo esta señal. E incluso hay una señal también entre la Virgen María, que en el catolicismo, en que aparece la Virgen María y tiene tomado el niño, supuestamente Jesús, pero ese niño está haciendo esta señal. ¿Qué es una señal? Ya sabe usted, de maldición. Mire qué importante las señales de las manos. Avancemos. 9. Ya estos están batallando, ya quedan desautorizados. Cuando ya empiezan con estos tipos de movimientos, estas manos están desautorizados. Mateo capítulo 8, verso 31. Y los demonios le rogaban diciendo, no echa fuera, permítenos ir a un hato de cerdo. Un hato de cerdo se compone de 2000 cerdos, que es el endemoniado de Gadara o el posesionado de Gadara, que lo hemos también enseñado bastante. Vamos al número 10. Recuerde que si hay preguntas, usted las va colocando ahí en el chat y vamos contestando según la temática que vamos avanzando. Ahora, mire estos tipos de señal. Este tipo de señal no es paz. Ese tipo de señal no es algo bueno. Muchas veces esto es una señal que se utiliza constantemente porque son llamamientos de espíritus a otros que vengan. Esto significa esa señal. Y esta señal la ocupamos, casi todo el mundo la ocupa. Líderes, pastores, y piensen que eso es paz. Eso no es paz al mundo espiritual. Es una señal de llamados de demonios. Mire qué importante hoy lo que estamos dando a conocer. Todo lo que hoy damos a conocer son de años. Esto no es de 5, de 10 años. Son de años. Y hoy a usted se le está dando en 5 minutos todo esto. Así que démosle la gloria al Señor por esto. Por eso es que es importante que a ustedes se le enseñan en media hora que estamos acá. Pero a uno le ha costado 20, 30 años. Yo vengo de los 12 años con el conocimiento de espíritu, conociendo. Después empecé a desarrollar. Imagínense, tengo 50 y tanto. De los 12 años. A los 12 años fue la primera vez que me paro en un púlpito, predicando. Entonces ya son pocos años. Aleluya. No me pregunte la edad. Entonces, esa es una señal de llamado de demonio. Cuidado con eso. Porque por lo general siempre cuando se va a tomar una foto, y hacen ahí la foto. Esos son, cuidado con eso. Se fija cómo estamos en una ignorancia. El mundo espiritual tomando terreno, tomando derecho legal, y la gente todo ahí, oh, paz, paz, paz. No es paz, eso no significa paz. En el mundo de las tinieblas, del satanismo y en el mundo de los derechos legales es llamado a demonios, llamados a espíritus. Wow. Espíritus genéricos. Vamos a hablar sobre los espíritus genéricos. Los espíritus genéricos son las huestes. ¿Quiénes son las huestes? Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores, potestades y huestes. Hoy vamos a analizar un poco las huestes, que son los espíritus genéricos. Aquí tenemos una lista de espíritus genéricos. Espíritu de enfermedad, espíritu de temor, adivinación, fornicación, esclavitud, altivez, perversión, desaliento, espíritu de celos, espíritu de mentiras, de error, estupor y maligno. Todo esto lo vamos a analizar. Ahora, coloque mucha atención, porque cuando entra un espíritu, ese espíritu puede dar lugar a 3 espíritus más. Mire qué interesante eso. Algunos dirán, no, que yo tengo esta enfermedad, pero un solo espíritu de enfermedad puede dar lugar a 3 espíritus más. Cualquiera de los espíritus que ya usted está viendo en pantalla dan lugar a 13 más, o sea, no es solamente uno. Por eso es que es importante que lo que ministra en liberación, ejemplo, alguien le dijo, no, que yo tengo un espíritu de esclavitud. Pero ese espíritu de esclavitud puede ser esclavitud a sexo, esclavitud a fornicación, esclavitud a mentira, esclavitud a la ira, esclavitud a un montón de heridas, y lo vamos a analizar, así que atento con todo lo que estamos hoy dando a conocer.
Veamos el primer espíritu, el espíritu de enfermedad. Lucas 13, verso 11. Había allí una mujer que durante 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Este se llama Pneuma Astenia. Pneuma Astenia significa espíritu de astenia, que es una enfermedad, que es constante. Pneuma Astenia. Esta mujer tenía 18 años. La mujer también de flujo de sangre es Pneuma Astenia. Entonces, se le había dado a esta mujer este espíritu de enfermedad. Y mire qué interesante que ahí habla de espíritu de enfermedad. Recuerde que anteriormente yo le hablaba en la clase de ayer que la enfermedad no es que ningún espíritu entre directamente al cuerpo, ningún espíritu entra directamente al alma. Entra primeramente al espíritu, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Entra en el espíritu, dentro del espíritu de enfermedad. Luego se va al alma, a las emociones, anda decaído, no tiene ganas, no tiene fuerza, no quiere nada. Y el cuerpo va a ser los dos anteriores. Un espíritu puede acarrear 13 más si es que no llega a hacerse una liberación. Ejemplo, el espíritu de enfermedad puede traer debilidad o flaqueza, puede traer cáncer, problemas a los senos, enfermedad del corazón, diabetes, artritis, tensión alta, hemorragia de sangre, infecciones vaginales, derrame cerebral, fiebres, alergias, depresión. Un solo espíritu, si no se ministra, puede abrir 13 puertas más. Y después le voy a explicar por qué tiene que ver el número 13. Veamos otro espíritu, el espíritu de temor. ¿Se fija que todo es espíritu? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué acarrea el espíritu de temor? 13 más. Miedos, tormento, pesadilla, temor a la muerte, timidez, fobia, complejos, ansiedad, estrés, esquizofrenia, locura, paranoia y demencia. Entonces ya va aumentando. Y alguno dirá, no, si yo solamente tengo miedo, un espíritu de temor, pero también pueden tener pesadilla, pueden tener tormento, y no son los mismos. Pueden tener un complejo, pueden tener ansiedades. Entonces es importante que en la administración se pueda canalizar bien todos los espíritus como adentran para expulsarlo. Espíritu de prostitución. Osea capítulo 4, verso 12, versión Jerusalén. Mi pueblo consulta a un madero y a su palo le adoctrina, porque un espíritu de prostitución le extravía y se prostituyen sacudiéndose con su Dios. Un espíritu, el que estamos mostrando, puede abrir 3 espíritus más. No solamente prostitución, porque puede tocarle a que a lo mejor alguien estaba en el mundo y practicó estas prácticas y produjo este espíritu. Pero a lo mejor se abrieron otras puertas más, como incesto, abuso sexual, adulterio, fornicación, bestialismo, lujuria, pornografía, idolatría, orgía, seducción, masturbación, prostitución, sucubo, incubo o sexo anti lo natural, que tiene que ver con bestia. Significa que un solo espíritu puede acarrear 13 puertas más. Ya voy a decirle por qué 13 más. Espíritu de esclavitud, Romanos capítulo 8, verso 15. Recuerde que el chat están ahí. Están los chats para que usted pueda, si hay una pregunta, y puede ahí usted, si hay preguntas, las vamos a analizar y las vamos a las contestando así como vamos avanzando. El espíritu de esclavitud, Romanos 8:15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud. ¿Qué es el espíritu de esclavitud? Aquí tenemos más o menos 13 más. Alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, anorexia, bulimia, manipulación, codependencia a algo, adicción a un sexo, adicción al trabajo, adicción a las compras. Hay gente que es adicta a la televisión, adicto a fármacos o adicto a lo que no se debe de mirar. Se fija que es importante todo lo que estamos dando a conocer porque nos ayuda mucho a abrir nuestro entendimiento, que no solamente se trata de un espíritu, sino ese no viene solo. Ningún espíritu trabaja solo. Los demonios no trabajan solo, los espíritus mundos no trabajan solo. Ellos vienen, uno entra, pero hay 13 más que van a tratar de entrar si la persona le da derecho legal. Esto pasa muchas veces que cuando una persona, ejemplo, empieza a hacer algo indebido, después eso va creciendo. Después sigue creciendo y quiere más, y quiere más, y quiere más. Al mundo espiritual es lo mismo. El espíritu de altivez, Proverbios 16:18, voy a leer la versión Jerusalén. La arrogancia precede a la ruina y el espíritu altivo a la caída. Una persona altiva se nota inmediatamente. ¿Cuáles son lo que se puede notar una persona altiva? Es en los ojos. Cuando una persona es altiva se le conoce por los ojos. Esa mirada arrogante, esa mirada que te mira así en menos, esa mirada así como altivo.
se conoce inmediatamente una persona altiva. ¿Qué hace un espíritu de altivez? Orgullo, arrogancia, es controlador, es dominante, es burlesco, es egoísta, es obstinado, despreciativo, es un dictador, controversial, criticón, chismoso, autoritario y puede llegar a ser extremista y también hasta narcisista. Vamos a otro espíritu, el espíritu angustiado. Isaías 61, verso 3. A ordenar a los afligidos de Sión que les den gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritus angustiados. Hay gente que no tiene gozo, que no tiene alegría, andan siempre angustiados, o sea, con pena, con tristeza, y esas personas que tienen espíritu angustiado abre otras 13 más: depresión, tristeza, desaliento, desesperación, preocupación, soledad, vergüenza, culpabilidad, pena constante, rechazo, victimización, siempre anda quejándose y siempre tiene un dolor. Es porque abrieron 13 puertas más. El espíritu de celos. Números capítulo 5, verso 14. Si viniere sobre él el espíritu de celo y tuviere celo de la mujer, habiéndose ella mancillado, y viniere sobre él el espíritu de celo y tuviere celo de la mujer, no habiéndose ella mancillado. O sea, en un acto de algo incorrecto. Ahora, aquí cuando hablamos del celo, no solamente estoy tocando el celo de pareja, del celo de noviazgo, o el celo de esposo, de esposa o de hijo, aún ministerial. Porque hay celos ministeriales. Y los celos ministeriales son peligrosos. ¿Qué sucede con un espíritu que una persona tenga un celo? Como que anda como sospecha. Por eso que algunos en la iglesia como que hay esas personas que tienen espíritu de sospecha, no es el don de discernimiento, es como que sospechan, no, parece que la hermanita, no sé, como que algo tiene, andan como sospechando porque andan buscando algo más. Inseguridad produce el celo, produce la codicia, egocentrismo, desconfianza, división, vengativo, odio, cruel, ira, muerte, contienda y competencia. Miren qué interesante, el celo produce competencia. Una de las raíces de los males es el celo. Y hoy tenemos, aquí también hay ministros, gloria al Señor por los ministros que están acá, y quizás más de alguna vez han tenido celos de usted, por lo que tiene, por lo que hace, por lo que Dios le ha dado. Por eso es que el celo es una de las cosas que no se nota. No se nota así porque nada te va a decir, oh, yo tengo espíritu de celo. No se nota porque el celo va acompañado de una careta. Oh, qué bueno, me alegro, que Dios te bendiga con tu carro. Y por dentro, porque yo, Señor, yo no tengo un carro, yo ando en bicicleta y esta que ya tiene un carro, a lo mejor debe estar vendiendo de la buena. El Señor reprenda. Y empezamos, se fija, como a manipular, buscando cómo para poder dar un mal aliento a la persona de estos espíritus. Quieren, y mire que una persona que codicia es porque no tiene. Y por eso que está en esto hablando, estos espíritus acarrean de esa manera. Por eso que yo aconsejo en esto, usted lo toma o no, pero aconsejo lo siguiente: no publique todo por Facebook. Escuche esto. No publique todo por Facebook. Ah, pastor, es que me compré el carro. Gloria a Dios. Es que, pastor, me compré la casa. Gloria a Dios. No publique todo por Facebook, porque está la envidia. Hay espíritus también. Y mire qué interesante. Y supongamos, ya usted publicó el carro en su WhatsApp o en el Facebook. ¿Cuántas personas le dieron me gusta? Y usted tiene como 5,000 personas ahí en su Facebook. Y a lo mejor usted tuvo una bendición, usted se gozó, aleluya, gloria a Dios. Y de contento, de emoción lo va a publicar. Oh Señor, me diste la casa, tantos años trabajando y publicó su casa. ¿Cuánto me gusta hay? Ni alcanzan a hacer ni con los dedos de la mano. Y ahí usted se da cuenta que usted tiene 5,000 personas en su Facebook. Pero de esos 5,000, ¿cuántos se gozan y se alegran con eso? Mire qué interesante. Dice Anita, el espíritu de celo y odio están en mi papá y en mis hermanos. Eso es lo que vamos a hacer al terminar esta clase. Derribar esos espíritus que muchas veces acarrean consecuencias. Vamos a otro, el espíritu de mentira. Primera de Reyes 22:22. Y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. ¿Se fija que volvemos al término todos espíritus?
Entonces los que dicen, no, si la guerra espiritual no existe, ya hemos visto mucho que espíritu, espíritu. Y vemos claramente, Efesios capítulo 6, verso 4, no tenemos lucha contra seres carne, sino principados, con los de potestad, de demonios, del mundo. Todo eso son espíritu. Lo anotó, ¿cierto? Ok, avanzo. ¿Qué hace un espíritu de mentira? Engaño, exageración, blasfema, hipocresía, falsas ilusiones, adulación, sentimiento, legalismo, falso, criticón, calumniador, divisionista. Mire qué interesante. Por eso es que un espíritu de mentira va a tratar de seducirte, de engañarte, exagera todo. A lo mejor no vio, pero ella dice, yo lo vi. Exageran todo. El legalismo es criticón. Avancemos. El espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué tiene que ver el espíritu de error? ¿Cómo se manifiesta? En confusión, en racismo, en duda, incredulidad, decepción, irresponsabilidad, inmadurez, malas decisiones, conflictos, sectarismo, lengua falsa, profecía falsa, divisiones y podamos claramente entender la importancia de cuidarnos de estos espíritus. Roberto dice, hermana, aunque le mando un mensaje a la hermana Ana. Ok, avancemos. El espíritu de estupor. ¿Ha escuchado usted el espíritu de estupor? En Romanos capítulo 11, verso 8 dice, porque como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor. Ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto significa, el espíritu de estupor actúa de esta manera. Este espíritu de estupor es una persona que no está lúcida, que no tiene una coordinación, anda siempre desorientado. El espíritu de estupor es fatiga constante, pasividad, adormecimiento, autocompasión, victimización, dilatación, sin motivación, sin anhelo, sin futuro, sin división, sin meta, cansancio, deprimido. El espíritu de estupor, no hay una visión, la persona no visiona, no tiene los sueños y tampoco oye. Tiene la palabra, pero no la oye. Ve la palabra, pero no la ve. Ese es el espíritu de estupor. Y el último de esto, lo que estamos viendo de esta secuencia, el espíritu inmundo, Marcos capítulo 9, verso 25, cuando Jesús vio a la multitud que se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo. Recuerde que está el espíritu inmundo y espíritu de demonio, no son los mismos. Aquí puede producirse locura, demencia, esquizofrenia, epilepsia, tendencias suicidas, sordera, violencia, mirar demonios, sonámbulos, amanecer a veces con golpes, porque hay personas que pasan con hematomas en su cuerpo. Esos son espíritus que están trabajando, espíritus inmundos, dolores anormales, dureza del corazón o escuchan voces. Todo esto es parte de poder entender más el mundo real y el mundo espiritual. Ahora, es muy importante, le hablé al comienzo, que un espíritu puede abrir 13 puertas más. ¿Por qué 13 puertas más? Porque el número 13 es un número de maldición, de rebeldía. El número 13 al satanismo y aún dentro de lo que es gematría en el mundo espiritual, el 13 es rebeldía. Por eso es que tenemos lo que muchas veces hay en algunos países el viernes 13 o el martes 13. Eso no es casualidad. Es porque las tinieblas están hablando del 13, que ese día, por eso es que cuando dicen, no, martes 13 no voy a ir a trabajar, no voy a salir, me voy a quedar acá, porque piensan que es división o rebeldía, porque ahí actúan espíritus inmundos o demonios. Ahora, entramos en la parte más potente, consejo de una liberación. Aquí quiero que coloquen la mayor atención para que así podamos nosotros llegar a entender el tema de Dios. Voy a cargar no sé si se puede cargar con este, mira, o con este, cualquiera de los dos, para cargar el computador, para que no se vaya a borrar para que así podamos seguir en la clase. Ahora viene lo más potente, coloca atención, recuerde que ya vamos. Marioli dice el cansancio físico. Sí, el cansancio físico tiene que ver también con espíritus inmundos que colocan cansancio, que colocan tormento a la persona, que no pueden seguir, no pueden avanzar. Y ahora coloque, esto es lo más importante de toda la clase, porque vamos a hablar sobre consejos de una
liberación. Número 1, si la persona no quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, no ore en liberación. Ore que el Señor guarde, pero no ore en liberación. Porque lo que no, la persona que si no se ha liberado, uno le hace un daño a esa persona. Mire que esto es importante. ¿Por qué? Porque tendemos principalmente en que a todo el mundo queremos liberar. No es así. Y le voy a mostrar también las citas bíblicas. ¿Por qué? Esto yo lo hago durante mucho tiempo. Cuando voy a una casa, e incluso me invitan, he estado en casas que no conocen de Cristo. Escuche esto, que no conocen del Señor. Y me invitan, me pasó en Chile, antes de venir acá a Estados Unidos, me tocó ir a una casa, donde en esa casa había manifestaciones, la mujer no podía dormir. Llevaba muchas semanas que no podía dormir porque le atormentaba un espíritu. Ellos le decían, espíritu demonio, me atormentan. Y los hijos, los nietos no podían dormir. Y me dijeron, pastor, ¿puedo ir a esa casa? Fui allá. Pero lo primero que hay que hacer es hablar de Cristo. Aquí es Cristo el que va a solucionar. Aquí si ustedes creen en el Señor, y eran todos católicos, si ustedes creen en el Señor, y si ustedes creen que Él lo va a hacer, y lo más importante, y ahí le empecé a entrar con la palabra, si está Cristo en su vida, Él lo va a hacer. Yo solamente soy el vaso, pero si está Cristo, el Señor ya lo hizo. Y le hice la siguiente pregunta, y después de haber conversado, porque es una conversación, usted no va a llegar y decir, no, usted tenga que recibir a Cristo como su Salvador, si no, no hago nada. No, hay que ser sabio. Usted entre con sabiduría a la casa, porque si no lo van a echar a usted juntamente con el demonio. Entonces, después de haber hablado con ellos unas media hora, conversando, diferentes cosas, le hablé de Cristo, todo tranquilo, le dije, después de todo lo que he hablado, ¿le gustaría a usted aceptar a Cristo como su Salvador personal, ya que lo entendió? Y me dijeron, sí, pastor. Aleluya. Esa es la voz de alerta. Sí, pastor. Le hice la confesión de fe a la mujer que estaba atormentada. Le hice la confesión de fe a las dos hijas que estaban ahí y otra persona más que me acompañó. Todos aceptaron a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué hablo esto? Esto es mío personal. Tómelo o déjelo. Yo lo hablo, pero usted decide. ¿Por qué yo no hago una liberación a una persona que no acepta a Cristo? Porque le voy a hacer un daño. Y ahí le mostré la cita bíblica. ¿Por qué? Porque aquí dice la Escritura, Mateo 12:43, que cuando el espíritu inmundo sale, va a lugares secos, y ya lo hablé anteriormente, a lugares secos, que donde está Azazel es un grado de potestad, a Azazel le pasa peor ese espíritu, y la persona, después, el posterior estado es peor que el primero, porque sale uno, va a buscar 7, y al final entran 8 números cíclicos. Entonces, cuando una persona no acepta a Cristo, yo no hago liberación. Oro solamente por él, para que el Espíritu trabaje de Dios, para que el Cristo se pueda estar con su vida, para que la mano poderosa de Dios lo guarde o tenga un encuentro personal con Cristo. Pero no hablo ninguna palabra de liberación, porque usted como autoridad que ejerce como ministro o como persona que va a orar por alguien, el Espíritu va a salir sí o sí. ¿Por qué? Porque usted es una autoridad. Pero el problema de esto es que le hacemos daño a esa persona. ¿Por qué? Porque el espíritu va a salir, pero va a volver con más fuerza. Esta familia aceptó a Cristo. Después que aceptó a Cristo, empecé a sacar todo lo que estaban porque tenía muchos santos, mucho anatema, y le iba pidiendo permiso también, y ella me autorizó. Y mire qué interesante, porque ahí, en ese lugar, déjeme ver si encuentro la foto, porque en ese lugar, cuando estaba haciendo la liberación a esa persona, me di cuenta que había una figura en esa casa, y cuando estaba haciendo la liberación, como que algo me llamó la atención, pero seguí orando, seguí ministrando, no le tomé mayor importancia. Pero después de que estuve orando ahí, el Espíritu Santo me hizo devuélvete, y me devolví nuevamente a la habitación. Cuando llego a la habitación, le pregunto a ella, esa figura, ¿de dónde la sacó? ¿O se la regaló a alguien? Y ahí ella me dice, no, si esa yo me la encontré en la calle, y la tomé y me gustó y la traje para la casa. Y ahí donde estaba la contaminación, no encuentro la figura, pero era un muñeco, y ese muñeco tenía unos ojos grandes, era todo de un color muy diferente, un color como todo
todo así deshidratado el color. Y ella, cuando me empieza a hablar de todo esto, no encontré la foto que tengo bastante material, pero en esa imagen, cuando empiezo a hablarle, era una figura que dice que ella la encontró en la calle. Cuidado con andar cachureando. Cachureando se dice en Chile. Cachureando significa que anden en la calle. No, este me gustó y lo traje. Y era una figura así de un muñeco. Tenía los dos ojos negros. Y se lo trajo y lo puso en su casa. Y cuando el Espíritu Santo me habló de que ahí había algo, tomé eso, me lo llevé y después hice lo que dice Hechos capítulo 19, verso 19, se rompe. Y mire qué interesante, lo llevé porque estaba en ese tiempo en el centro de habitación. Tomé un martillo y empezó a romper todas las figuras que ya de yeso y todo lo demás. Y cuando llegué al muñeco, a este muñeco de que le había mencionado, le golpeé con el martillo, no se quebró, no se rompió. Cuando le hice 2 veces, no se rompió. Los muchachos del centro de habitación sabían ya ellos tenían conocimiento de lo que se le había enseñado. Es como que quedaron mirando asustados. Le dije solamente ustedes oren. Y tomé el martillo nuevamente en el nombre de Cristo Jesús y le doy nuevamente el golpe y se parte ese muñeco. Y sale en esquila. Menos mal que ese día andaba con gafas y una me saltó hacia el lente. Pero gracias a Dios no pasó mayores. Pero imagínense todo lo que el enemigo puede hacer. Y mire lo interesante, que cuando se abrió ese muñeco, adentro habían cenizas. Yo tengo las imágenes ahí, todo eso lo tengo en fotos, y ese muñeco había algo que había sido pactado. ¿Qué tienen que ver cenizas dentro de un muñeco? Por eso que hay que tener mucho cuidado con esto. Avanzo, número 2. No ir solo a una liberación, menos cuando se trate de demonios. Usted cuando vaya a una liberación vaya acompañado, pero con alguien también que maneje el tema, porque si no maneja el tema, también va a tener problemas. Tiene que ser una persona que sepa que maneje la área de liberación para que usted no se encuentre con un problema. He contado un testimonio que lo voy a contar nuevo para las personas, porque hay muchas personas nuevas que están acá y lo he contado este testimonio, pero es importante también que usted lo aprenda. Un hermano mío que es pastor me pidió que le ayudaran en la liberación. Yo estaba en Santiago de Chile y él me dijo, hermano, necesito que me ayude porque voy a ir a liberar a una mujer, una joven, y está atormentada en demonios, no sé cómo hacerlo, porque él ya sabía que yo me movía en esta liberación durante mucho tiempo. Y le dije, claro, le mandé en ese tiempo en Word. No tenía libros, no tenía nada de eso. Le mandé mucho escrito por Word. Mucho material por Word. Pero el problema es que no lo leyó. Entonces, le mandé todo el material. Y yo dije, bueno, lo leyó, a lo mejor va a ir a hacerlo como se le está diciendo. Él fue a la liberación. Número 1, fue solo. Y mire qué interesante, que vamos a hablar también sobre los espíritus que se comunican en otro tema más de ahora, que ellos se comunican. Cuando él estaba yendo el camino hacia el campo, por el campo, sería unos 15, 20 minutos en carro, en auto, mientras él estaba yendo de camino para allá, va la hija hacia la mamá y le dice, ¿por qué mandaste a buscar al pastor? ¿Cómo sabía la niña que el pastor venía hacia su casa? Los espíritus se comunican. Ese es otro tema que lo voy a analizar un poco más adelante. Pero avanzo en esto. Entonces el pastor llegó allá y le dijo, y tocó la puerta y salió la hermana. ¿Y dónde está la niña? Está dentro de su pieza. Y el pastor le dijo, ya, déjeme ahí, usted quédese aquí orando, yo voy a entrar y la vamos a liberar en el nombre de Cristo Jesús. Hasta ahí todo bien. Recuerde, primer error, no vaya solo, vaya acompañado. Segundo error, cerró los ojos. Jamás cierre los ojos en una liberación. Y escuchen, los que están también apoyándole ahí, jamás cierren los ojos porque van a tener problemas. Entonces, él cerró los ojos, Señor, reprendo al diablo, reprendo esto, reprendo una ensalada de cosas. No sé cuánto tiempo estoy reprendiendo y con los ojos cerrados. Y dice que de repente siento una mano calentita aquí, aleluya. La niña, era una joven, dice que mientras él estaba haciendo, le dio una cachetada, se dice en Chile. Acá que se dice bofetada. Ok, le dio una bofetada, le quedaron marcados los 5 dedos aquí en la cara.
Y como a él le dolió la bofetada, le dio otra bofetada a la niña. Golpes iban y golpes venían. Hermano, una locura. Y después él me cuenta todo esto. Y yo le dije, no leíste nada de lo que yo te dije. Y aparentemente como que él después aprendió con esto. Aprendió a bofetada. A cachetada aprendió. Pero mire qué interesante. En la liberación no cierre los ojos porque el demonio se puede manifestar. Y ahí hubo un problema. Avanzo para que no me pille el tiempo. 3. Los demonios tienen la capacidad de comunicarse entre sí. Recuerda lo que le hablaba anteriormente. Antes de que la persona vaya a hacer la liberación, ella sabía que le iban a hacer la liberación. Vamos avanzando. 4. Esto es lo que es importante. La voz autorizada. Cuando se hace una liberación, una persona, todos los que están ahí tienen que apoyar. Apoyar es ayudar al que está expulsando el demonio para que él, cuando confirme, todo lo hagan con autoridad. Pero no todo tienen que estar reprendiendo, porque a veces se producen desórdenes en una liberación. Todo el mundo reprende. Uno reprende al diablo, otro a ángeles caídos, otro Lucifer, otro a ángeles, otro a Asmodeo, otro a Lilí. Y una ensalada, un desorden que al final no se sabe quién es la voz autorizada. Ojo con eso, principalmente si hay líderes, si manejan gente de liberación, enseñan a la gente que hay alguien que se encarga de la liberación y todo lo demás, amén, sí Señor, usa a tu siervo, usa a tu sierva, úsala Señor, oramos, desautorizamos para que tú te muevas, utilízalo, pero siempre una voz no tan elevada, porque se tiene que escuchar la voz autorizada del que está liberando. Si hay algo que ustedes no entiendan, ahí lo colocan en el chat, le estoy leyendo. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 14, verso 40 dice, hágase todo decentemente y en orden. Esto no es de todo el mundo gritando, no es por gritadera. 5. Cuando esté en una liberación, ya lo hablé, no cierre los ojos. No cierre los ojos. Ya es importante eso, ya lo aprendimos. Así que no quiero que usted salga cacheteado, abofeteado. No, quiero que usted salga libre. Y ahí usted puede liberar a otros más. 6. Los demonios no salen por gritos, salen por autoridad. Autoridad exousia, derecho legal. Muchas veces las personas se emocionan tanto. A mí me tocó vivir experiencias de niños porque yo nací en una iglesia pentecostal. Y en esa iglesia pentecostal no se daba mucho a conocer, se desconocían estos tipos de temas. Ahora, Roberto dice, ¿por qué no se cierran los ojos? Ok, no se deben de cerrar los ojos porque hay que estar mirando qué va a hacer la persona. Ejemplo, imagínense esa persona si hubiera tenido un cuchillo al lado, estaba endemoniado. Entonces tienen que estar atentos el que va a liberar y los que están al lado. Tienen que estar mirando qué va a hacer. Me ha tocado ver casos en que hay personas que han tomado algo y se lo han arrojado al pastor. Y después el pastor con el medio chichón aquí en la cabeza. ¿Y quién es culpable? Ellos mismos. Por eso es que es importante enseñar. Hoy yo estoy enseñándole los cuidados de una liberación. Avanzo. Entonces, esto no es con grito. Me recuerdo antiguamente, yo esto lo miraba. Y yo pensaba que así era la manera en que se reprendían los demonios. Y habían hermanas que agarraban al hermano y la agarraban de la cabeza y le decían, te vas demonio en el nombre de Jesús, en el nombre. Y la movían, hermano, porque eran como la chiripiorca, así la bruja del 71, así. Todas las mechas paradas. Y eso no es liberación, es la emoción. Esto es autoridad. Usted solamente... Y mire qué es lo que voy a decir, que no lo voy a profundizar mucho por tiempo. Usted solamente llega a un lugar y los demonios conocen quién está dentro de usted. A Pablo conocemos, a Jesús conocemos. ¿Quiénes son ustedes? Y lo golpearon, le dieron duro y salieron huyendo desautorizados. Ellos nos conocen, los demonios nos conocen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted tenga autoridad. Usted no tiene necesidad de gritar y agarrar del pelo y del cuello, te vas, ahí la manita ya con la lengua afuera, porque nos emocionamos. Esto no es así. Avanzo. Ya viene lo mejor. 7. Evita la liberación que todos lo vean en público o en persona. Ejemplo, no es bueno. Ejemplo, va a depender también del lugar, del recinto. Porque si es una iglesia pequeña y no hay una oficina, lamentablemente van a tener que hacerlo ahí. O se puede sacar atrás la persona y hacer la liberación ahí. ¿Por qué?
Porque cuando se hace la liberación adelante, eso salen espíritus, que esos espíritus o confunden o distraen y la gente no se concentra en lo que tienen que hacer. Y a veces tenemos iglesias que suben a las personas endemoniadas y le hacen liberación, pero aquí el problema de esto, escuche lo que dice aquí, evitar la liberación que todos lo vean en público, de personas. Evítelo, llévenlo a una oficina, a un cuarto, si tuviera por último, atrás. Porque las personas endemoniadas van a salir los demonios. Escuche esto. Los demonios van a salir de los cuerpos. Pero ¿qué van a buscar? Cuerpos, otros cuerpos. ¿Quiénes otros cuerpos? Principalmente de los niños. O personas que no tienen a Cristo. Imagínense que usted invitó a una persona, lo invitó a la iglesia, vamos a la iglesia, que no conoce a Cristo, y llegó a esa persona que no conoce nada de Cristo. Y justamente se están haciendo esto, los demonios van a salir. Ellos son los que más corren peligro. Son los niños, porque los niños tienen cobertura. Por eso es que cuando hay este tipo de manifestación, ¿qué hay que hacer los padres? Señor, guarda la iglesia, guarda a los jóvenes, guarda a los ancianos, guárdalos a todos. La sangre de Cristo tiene poder para cubrir, para guardar. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, si no hay un cuarto, una oficina para liberar a alguien, llévelo atrás. Pero ahí siempre los demás, los líderes, enseñan a que tienen que cubrir la iglesia, porque muchas veces nosotros pensamos que estar concentrados en el demonio, están concentrados, pero el demonio cuando salga, ¿a dónde va a ir? Ese es el problema, así que mucho cuidado con eso. 8. Para liberar hay que estar en el orden, porque los demonios nos conocen. Ahí está la historia de lo que mencionaba anteriormente, Hechos 19:15, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, y ustedes quiénes son, tenemos que estar en el orden. Al estar en el orden, ellos saben si estamos nosotros sujetos o no. 9. Los demonios te pueden desautorizar, avergonzar, porque ellos saben quiénes somos. Me tocó vivir una experiencia, escuche, en Chile. En Chile estaban echando fuera a un demonio de una mujer. Y habían alrededor como de 7 o 8 pastores. Y el pastor que estaba ahí a cargo, dijo, del dueño de la iglesia, de casa, dijo, todos ustedes van a orar para expulsar este espíritu de demonio. Y todos empiezan a orar, cada uno según lo que Dios le dio, fluyen, después le tocó al otro, y después le tocó al otro, y llegó un momento en cuando un pastor estaba echando fuera demonio, y el demonio le habló y le dijo, ¿y tú me vienes a echar fuera? ¿Te recuerdas hace una hora el pecado que tú hiciste? Y se lo dijo. Hermano, fue la verdad que una experiencia impresionante, porque los demonios saben quiénes somos y lo desautorizaron. El pastor, cuando el demonio le dijo el pecado que él estaba haciendo oculto, no pudo hacer nada más. El pastor no pudo reprender. Después, ¿qué pasó después? Cuando se terminó esa liberación, llamaron al pastor y le dijeron, ¿qué pasó aquí? Y ahí el pastor dijo, sí, es verdad, yo cometí este pecado. Después lo hicieron renunciar y lo liberaron también, porque así es el orden. Mire qué interesante. Avancemos, ya queda poco, pero usted puede colocar preguntas ahí en lo que estamos dando a conocer. Esto no es por voluntad, es por capacidad. Estar capacitados en el don de la liberación. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuando se dice, hermano, hay que echar fuera demonios, amén, todo el mundo, amén, amén, amén. Esto no es por voluntad, este es por capacidad, es por el don. Si usted no está capacitado, no se meta en problemas, porque le va a venir espíritu contragolpe, espíritu de venganza y espíritu de represalia. Esto es por la capacidad. La capacidad es el don. 11. Una parte de la persona está endemoniada y esa parte de esa persona te va a decir la verdad y otra te va a decir la mentira. Por eso que aquí es importante que el ministro tiene que pedir discernimiento. El discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque al discernir la persona va a decir, no, este me está mintiendo. O está diciendo la verdad. Porque no creáis a todo espíritu. Recuerde que Satanás, ¿qué es lo que es? Padre de mentira. Entonces, muchas veces la gente le dice, no, yo soy tal espíritu, pero a lo mejor no lo es. O yo estoy haciendo esto, y a lo mejor no lo es. Recuerde, una de las cosas que tenemos, o gran parte de los ministros, que todos creen lo que le dice el demonio. Y aquí entramos en otro tema también, que esto yo no lo comparto, pero si ustedes quieren hacerlo, yo hablo, yo enseño, en que es lo siguiente, escuchen esto. Yo no estoy de acuerdo con los diálogos con los demonios.
No estoy de acuerdo con los diálogos. ¿Qué es un diálogo? ¿Cómo entraste? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre tiene? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Por qué entraste? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque la escritura claramente no hay una base bíblica y se toman de un solo texto cuando el Señor le pregunta al endemoniado Gadara, que es el posicionado, ¿cómo te llamas? Pero el Señor lo hizo para darnos a conocer de cuánto se compone una legión, de que es 6.826 demonios, que eso es lo que se compone una legión. Pero hay gente que pregunta y están como 15, 20 minutos, ¿y por qué entraste? ¿Y cuándo entraste? Y otros le dicen, ¿se fija cómo está hablando? Y le empiezan a hablar, es como todo un show. Yo no estoy de acuerdo, perdónenme con esto, yo creo que los demonios uno va directamente a expulsarlos, nada más. ¿Para qué tengo que estar dialogando con ellos? A menos que Dios me diga algo que Él va a decir una verdad para yo desautorizarlo. Es un poco profundo esto, pero lo puedan entender. Sigo viendo los chats. Yo he escuchado a una persona el que le pregunta quién es y debería una persona hacer esto. Buena pregunta. Noelia. Mire, hay ciertos tipos, como decía anteriormente, pueden ser ciertos tipos de preguntas precisas y concisas, nada más. Pero eso tiene que ser revelado por Dios al ministro. ¿Para qué? Porque si a lo mejor el ministro no sabe qué jerarquía hay porque no conoce, quizás puede preguntar, pero que esté Dios en el asunto. No porque los demás preguntan, no porque los demás lo hagan. Si es una inspiración de Dios para poder conocer, se puede preguntar, pero no el diálogo. En el diálogo no se debe hacer. Sigo leyendo la pregunta. Roberto dice, cuando una persona vomita, sale el demonio, yo igual, Dios es orden, Jesús hablaba con autoridad y salían. Claro. Hablado en otras clases también que vómito no es siempre señal de liberación. ¿Qué se entiende en todo esto? En que las personas vomitan y dicen, ya se liberó, gloria a Dios. Cuidado con eso. Un vómito no es siempre señal de liberación. Avancemos. Sandra dice, yo he visto y no salió nada. Claro, porque pasa eso. 12, ya queda poco, ya estamos casi terminando. Sigan colocando las preguntas y las voy leyendo. Los demonios tratarán dentro de la persona confundirte. ¿Qué es confundirte? Decirte cosas, decirte mentiras, confundirte. Hasta te pueden decir algo que solamente tú sabes para confundir tu vida, para menguar tu fe, porque así actúan los demonios. Por eso que hay que esos diálogos, los diálogos, yo creo que para qué hablar con los demonios. Si aquí el Señor, ¿qué es lo que hizo Jesús? Como decía Roberto, el Señor llegaba y lo expulsaba. No hacía ningún diálogo. El único, como vuelvo a dar a conocer en el posicionado de Gadara, pero ahí solamente lo hacía para darnos a conocer de cuánto se compone una legión. Entonces los demonios van a tratar de confundir a una persona. 13. Esto es muy importante. Los demonios envían diferentes pensamientos a la persona. Estos son pensamientos del inframundo porque no quieren salir del cuerpo. Usted puede estar reprendiendo, puede estar hablando y desautorizando, pero los demonios también, como no quieren salir, van a enviarle pensamientos. Y a veces pensamientos que no tienen nada que ver con la liberación. Ejemplo, un pensamiento de que alguien murió, un pensamiento de un problema emocional, un pensamiento de una herida, cualquier distracción, porque ellos envían pensamientos de distracción para que usted no se concentre en la liberación. ¿Se entiende? Que esto es muy importante también poder tomarlo en cuenta. 14, ya queda poco. Y aquí está lo que estaba hablando anteriormente. Vómito no es siempre señal de liberación. Esta es una de las cosas que por lo general siempre todo ministro echó fuera demonios, está expulsando, vomitó, ¡ja! Gloria a Dios, aleluya, salió el demonio. No es siempre así. Recuerde que los demonios son mentirosos. Está Satanás, padre de mentiras, te hacen creer. Y ahí entramos en uno de la enseñanza que vimos anteriormente. El espíritu te hace creer que salió, pero ¿qué va a pasar después? Va a volver nuevamente. ¿Por qué volvió? Porque el ministro pensó que ya vomitó y ya se liberó. No, por eso es que es importante que la liberación tiene que pedirse un discernimiento de espíritu. Roberto dice, cuando oramos por liberación debemos ir preparados en ayuno y hay que mantenerse siempre en oración. Correcto. Ahora, hay cosas también que es importante que cuando nosotros oramos en una liberación, claro, hay que estar también preparados. Ahora, no prepararse para ir a estar listo.
Lo digo no. Porque mucha gente dice, oh, tengo que echar fuera demonios. Señor, ahí se consagra, ahí buscan de Dios, ahí leen más la Biblia, ahí más ayunan. Yo creo que eso no está muy bien en el orden. O sea, yo tengo que ir a echar fuera demonios para orar más, para leer más la Biblia, para ayunar más. Se fija que a veces también eso nos puede jugar en contra. Cuidado con eso. Usted ya tiene que orar. Usted ya tiene que leer la Biblia. Usted ya tiene que ayunar sin que sea un área de reprensión. Pero sí importante, según la jerarquía, Jesús dijo, este género no sale sino con oración de ayuno. Recuerde cuando los discípulos fueron a echar fuera demonios, el Señor ya le dio poder y autoridad, pero en esta ocasión no pudieron echar fuera demonios. Lo hablamos en la clase de ayer. Y Jesús, llegaron los discípulos todos tristes, todos derrotados. Un demonio, no pudieron echarlo y todos los discípulos desautorizados. Habían echado fuera demonios muchas veces, pero aquí no pudieron. Y Jesús, cuando le dicen a Jesús lo que pasó, Jesús no le dio mucho halago, sino que le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y le dice, este género no sale sino con ayuno y oración o oración y ayuno. Aunque ayuno se le agregó en otras versiones, pero el ayuno es importante. Entonces dijo con ayuno y oración, este género no sale. Y ahí ocupa la palabra género. Anoten esto, lo que están anotando. Género, este género significa estirpe, linaje, raza y clase. ¿Lo digo o no? Género, cuando Jesús dice este género no sale, género es estirpe, linaje, raza y clase. Esto significa que los discípulos se encontraron con otro estirpe de demonios, con otra raza de demonios, con otro linaje de demonios. Significa que no, por eso que no es que los discípulos estén mal, sino que en este caso se encontraron con otra jerarquía que ellos no conocían. Qué tremendo, qué interesante todo esto. Les sigo leyendo. Los demonios pueden enviar pensamientos, pero ellos pueden saber tus pensamientos. A ver, los demonios pueden enviar pensamientos, pero ellos pueden saber tus pensamientos. Si están contaminada la persona, pueden saberlo. Porque si una persona no está en el orden, claro que va a saber. Pero si uno está en el orden, mire qué importante esa pregunta. Cuando uno está en el orden, escuche esto. Cuando uno está en el orden, los demonios jamás pueden saber lo que tú piensas. ¿Lo digo o no? Cuando uno está en el orden, cuando uno está buscando a Dios, jamás pueden saber lo que tú piensas. Y es más, se le voy a decir más fuerte. Muchos dicen, yo no voy a orar porque los demonios me van a escuchar. No es tan así. Escuche. Si no estás en el orden, claro, ellos te escuchan. Espíritu de vigía, espíritu escribano, toman copia de todo. Pero si tú estás en el orden, lo que tú hablas y dices, ellos no pueden reconocerlo. ¿Por qué? Recuerda el texto que hablé, que hay misterios que al enemigo no se le revelaron y no se le reveló el ministerio de la cruz, menos se le van a revelar los demonios. Entonces, si yo mantengo en el orden, yo puedo denunciar estos mundos espiritual y los demonios no lo saben. Y yo lo hablo, ellos no me van a escuchar. No sé si esto lo pueden entender, pero esto es muy profundo. Avanzo. Ok. Número 15. Lo que saldrá del hombre son espíritus o demonios. Y lo que hablaba anteriormente. Salen espíritus, salen demonios y van a buscar siempre los cuerpos, porque no salen solamente o algo. Todo lo que sale son espíritus. Y si salen del cuerpo espíritus, ¿dónde van a ir a buscar? Otro cuerpo para que ese espíritu quede en ese cuerpo. Ellos no van a quedar rondando en el aire. Principalmente los demonios espíritus mundos. ¿Por qué? Porque son seres descorporizados. No le voy a enseñar cuándo nacen los demonios y cuándo nacen los espíritus mundos, que tengo base bíblica de eso, pero por tiempo, si no, no va a dar vigilia. Pero hay mucho que aprender ahí. Como son seres descorporizados, ¿qué significa? Tuvieron un cuerpo, pero hicieron algo ilegal y se les quitó el cuerpo. ¿Y dónde andan? Vagando, pero más andan en cuerpo. En el endemoniado Gadara, que es el posesionado, recuerde que a ellos nos dijeron, no vamos a quedar aquí en este lugar. Y le rogaban a Jesús no irse al abismo. ¿Por qué? Porque también son castigados. Es otro tema. Entonces, ¿qué dijeron el demonio? Envíanos a un hato de cerdo. A un hato de cerdo que se compone de 2000 cerdos. Y los 2000 cerdos después se precipitaron al las aguas y murieron los cerdos ahogados. Pero mire qué interesante, que los cerdos, ellos saben nadar. Los cerdos saben nadar, o los chanchos, como se dice en Chile, ellos saben nadar. Entonces, ¿por qué se ahogaron? Por el tormento de los demonios dentro de los cerdos. Ahí entramos en otro tema. Un tema lleva a otro tema. Avanzo. Les leo en los chats. 16, ya queda poco. Derribando los argumentos y los derechos legales que tenga la entidad. Esto es muy importante. Cuando usted va a liberar algo, tiene que derribar los argumentos porque ellos te van a mentir.
Ahí hay que tú derribar los argumentos, los derechos legales, porque ellos van a tratar de decir algo con argumento, diciendo quizás mentira, quizás pensamiento, y pueden hablar. Por eso es que es importante en la comunión. Y es lo que aplica 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando todos los argumentos, y eso se lleva cautivo. Cautivo es todo pensamiento. 17. Los demonios mantienen cautivo a una persona por los miedos, por las heridas, por la falta de perdón, por una violación, por cualquier área de herida. Los demonios, ellos se mantienen ahí dentro de una persona, y las personas sufren, quieren salir de su estado y no pueden por miedo, por fobia, por trauma, por terrores, por temores, por heridas, por traumas, por desilusiones, por un engaño, por un divorcio, por algo no solucionado, por la muerte de alguien que no han solucionado. Hay muchas formas en que el enemigo mantiene en cautiverio a una persona. Ya me va quedando lo último. Identificar qué espíritu es. Esto es muy importante. Por eso que es importante estas clases, y también lo estamos dando esto en la Escuela de Liberación, que hacemos una vez por semana, los días sábados a 10 de la mañana, donde ahí enseñamos todo lo que es la jerarquía, los nombres propios. Hace poco vimos los Baales, que hay 18 tipos de Baales, ya lo estamos viendo. Ahora estamos hablando sobre Lilith, la primera rebelión en el cielo, porque en el cielo han habido 3 rebeliones y una cuarta aquí en la tierra. Mucho tema. Hay que identificar qué espíritu es. Si es un nahual, si es un demonio, si es jerarquía, porque hay principados, hay gobernadores, hay potestades, hay huestes, emisores, receptores, vectores, nahuales, ángeles caídos. Hay que identificar. ¿Por qué al identificar es importante? Porque si yo identifico el espíritu que está en la persona, identifico su oficio, identifico su jerarquía, identifico su carácter, cómo vino, cómo opera y a dónde tengo que yo enviarlo. Porque no todos van al abismo. Hay espíritus que van a la cruz. ¿Quiénes van a la cruz? Colosenses, derribando, ahí claramente dice, los principados y las autoridades lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿quiénes van a la cruz? Los espíritus de nombres propios, las potestades. ¿Y quiénes van a los abismos? Los genéricos, los demonios y espíritus inmundos. Jamás envía un demonio a la cruz. Son los de más bajo rango. Por eso es que es importante identificarlo. Roberto dice, ¿cómo se identifican los demonios? Los principados son más fuertes. Los principados, hemos dado clase de esto. Roberto trata de, alguien puede colocar el número de mi WhatsApp, Roberto, ahí te lo van a colocar ahí en el chat. Envíame ahí un WhatsApp y te envío todo este tema de los principados y todo lo que es para poder conocer, porque hay mucho tema. Los principados, recuerde que Efesios capítulo 6, verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados. Los principados son los arjé, los arché, los ar, los arcai, primero en rango, primero en tiempo, primero en orden, primeras creaciones. ¿Lo notó? Aleluya. Hay mucho que hablar, hay mucho que enseñar. Pero bueno, estamos por avanzar. Así que, ¿cómo se identifican los demonios? Los demonios por lo general son todo lo que tiene que ver genérico. Ejemplo, ¿se recuerda atrás cuando hablé sobre los espíritus genéricos? Que ahí está en la clase, en la de hoy ya aparece. Un espíritu de enfermedad, ira, divisiones, pleito, prostitución, masturbación, enojo, mentira, divisiones, chisme. Eso no tiene nombre propio. Todo lo que no tenga propio, como ejemplo Lilith, Jezabel, los Baales, Asmodeo, Leviatán, Jezabel, son propios. Y si son propios, no son demonios, son grados de potestad. Y si no son nombre propio, serían genéricos. Ahí están los demonios y los espíritus mundos. Ya terminamos. Consejería del alma. 10. Toda consejería es confidencial. Esto para los ministros, para los que hacen consejería. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que le cuentan la consejería. La persona va buscando al consejero y le dicen, pastor, hermano, hermana, esto me pasó. Pero resulta que el consejero no tenía un don como distraído, un don de chisme, y resulta que después esa persona lo vemos poniendo el caso en la congregación. Me ha tocado mucho ministrar a personas así y quedan heridas, lo avergüenzan y le dicen del púlpito, la persona que vino acá y me dio todo el mundo sabe el pecado de la persona. No se hace eso ni por ética, no se hace eso porque eso es ir contra la privacidad de la persona. Por eso uno va a pedir una confidencia. Las consejerías son confidenciales. Usted
Dios y el ministro, nadie más. Otra cosa importante que es que en una consejería se escucha más y se habla menos. Usted tiene que escuchar todo lo que le diga. Y ahí es bueno que ir tomando nota, apunte de toda la administración y después de todo lo que usted anote de lo que ella le dijo, después usted empieza a cerrar las puertas de toda el área para que usted pueda cerrar las puertas bien. Otra cosa, el consejero tiene que averiguar los máximos detalles del pasado de la persona. Toma apunte. Esto es importante porque hay puertas que se tienen que cerrar a medida que uno va hablando, porque hay muchas puertas que se abrieron y se tienen que cerrar. Ahí aplica también Job capítulo 8, verso 8, cuando dice, pregúntale a tu antepasado, pregúntale a tus padres, pregúntale a tu abuelo, averiguar. Usted averigüe detalles de lo que le pasó. No se quede solamente, ejemplo, la persona dice, es que me pasó esto, un abuso. Pero ¿cómo fue el abuso? ¿Qué pasó? Y ahí pregunte, ¿en su familia también pasó eso? Su padre, su madre, su hermano, antecedente. Todos sus antecedentes le hacen a usted identificar para que usted pueda después cerrar todas las puertas al mundo espiritual. Otra cosa más, use textos bíblicos, pero no toda la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces en la consejería la gente lo llena de textos bíblicos. No es tan recomendable. No digo que los textos no sean efectivos, no. Yo estoy hablando, aquí estamos en una consejería, en una administración. Entonces, algunos textos bíblicos para ayudar, pero no lo empapele, no lo llene de Biblia. Yo no lo llene de textos, no, porque la persona necesita cosas específicas para poder ser más efectivo. Otra cosa, deje que la persona se desahogue de su dolor. Deje que hable. Si quiere llorar, déjelo que llore. El llorar, las lágrimas son un desahogo. Por eso que es importante que usted tiene que dejar que hable. Usted hable menos y escuche más. Deje que la persona desahogue. Por eso es que cuando una persona se desahoga, después queda, qué livianito, porque soltó toda la herida, soltó todo el problema. En una consejería hay que evitar también estar solo en una consejería con una mujer. Esto cuando está en una iglesia, si está en una consejería se evita eso, a menos o deja la puerta abierta o con un testigo de fe, porque se puede también meter en un problema. O el enemigo también puede usar a esa misma persona o a alguien usarlo para desprestigiar su testimonio. Esto es muy importante. Sí. Avanzo. La falta de perdón del alma fragmentada impide también la libertad a una persona en una liberación. Por eso si esa persona tiene ese derecho legal, no quiere perdonar, se va a hacer más difícil la liberación. Hay que hacerle sanidad y luego viene la liberación. Lo que hablé en la clase del día de ayer, que ahí está el video que usted también lo puede visualizar. Esto es parte de todo lo que hemos hablado de cuán necesario es la liberación. Mire, todos son 214 páginas. Y hay muchos temas que lo que hoy enseñé no los di porque si no, no iba a pillar mucho tiempo, pero por lo menos aquí está todo lo que es la gran mayoría de lo que es cómo poder hacer una liberación efectiva, buena y a la vez también en que esté Cristo en esa liberación. Gracias por hoy estar en este tema y esto nos ayuda mucho porque es importante todo y nos ayuda mucho a poder nosotros entender cuán necesario es liberarlo. Marioli dice, ¿y si ya no están los abuelos, los padres para preguntarle? Buena pregunta. Y no hay quienes le pregunta, ahí se habla del mundo espiritual, Marioli. Porque el mundo espiritual, no porque murieron los padres que tuvieron consecuencias, ejemplo, murió el padre y el padre era borracho y el hijo también es borracho. Ahí se habla el mundo espiritual. El espíritu que estuvo alojado en el padre, no se habla directamente al padre porque el padre ya está en algún lugar. Se habla al espíritu, al antecedente, al espíritu generacional, ese se llama generacional. Ahí aplica Hebreos capítulo 12, verso 4, los pecados de sangre. Entonces se habla, Marioli, al espíritu. Ya no está el padre, ya no está la madre, pero se habla al espíritu que tenía el padre. Se desautoriza, se cierra esa puerta para que no venga después a otra persona, a los hijos, o a los nietos, a los bisnietos, a los nietos. Esto es muy importante, porque es una cadena. Recuerde que los espíritus, estoy hablando de una persona que murió, una persona que ya no está, que falleció.
se habla entonces al mundo espiritual, porque el mundo espiritual es espiritual. Entonces se desautoriza el mundo espiritual de esa persona, pero del espíritu, no de la persona en sí. ¿Se entiende? Sandra dice, gracias pastor por esta enseñanza poderosa. Amén, muchas gracias. Gracias, hijita. No sé si hay preguntas del tema, pero vamos a cerrar hasta aquí. Voy a dejar los micrófonos abiertos, pero esto lo vamos a hacer ahora entre nosotros, internamente, si hay preguntas más para dar a conocer. Damos gracias a Dios por esta tercera sesión que hemos hecho de la puerta del alma, donde hemos aprendido muchos temas. Después, terminando el tema, si usted quiere el libro, ahí está mi número ya de WhatsApp, alguien lo escribió, y usted me escribe, yo le envío todo el material, todo este libro para que usted lo tenga gratis por PDF, y si hay dudas, preguntas, ahí usted me pregunta relacionado al tema, para que así podamos todos ir creciendo y avanzando, y esta es la tercera sesión, la puerta del alma.